7:35, estamos listos ya para la conversación con Napoleón Santamaría y la inicia Yolanda Torres. Gracias, Carlos. Efectivamente, le damos la bienvenida a Napoleón Santamaría Corral, quien es doctor en jurisprudencia con una maestría en tributación internacional, comercio exterior y aduanas, contador bachiller afiliado a la Federación Nacional de Contadores desde 1996, especialización en análisis económico y financiero. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Uno de los temas en el que Lazo y Arauz, los dos candidatos a la presidencia, coinciden es en el de la eliminación del impuesto del 2% sobre los ingresos brutos de las microempresas. Este se empezó a cobrar en enero de este año. ¿Cuán recesivo es este impuesto? ¿Y la propuesta de los candidatos es viable y aconsejable? Apreciada Yolanda, muy buenos días. Buenos días a todos los queridos televidentes y amigos que nos dispensan con su atención. Mire, yo creo que es importante corregir los errores que el régimen tributario pueda tener. Por ejemplo, las microempresas tienen un pequeño error en todo el régimen. ¿Cuál es el pequeño error? Que les dicen que paguen el 2%. Si tienen utilidad, está bien, los benefician, Yolanda, porque si no, en el Ecuador es el 25% sobre la renta. Que el hacerles cobrar el 2% sobre el ingreso es una presión fiscal equivalente al 19%, por lo tanto es beneficioso. Quizá hay errores, y de hecho los hay, por ejemplo, que paguen aunque tengan pérdidas, y esto no se compadece con un régimen justo. ¿Por qué? Porque peor aún, en el año 2020, a efectos de la pandemia, tuvimos muchos microempresarios que perdieron. Y entonces suena absolutamente desmedido que a alguien que pierde se le exija pagar el 2% por la venta. Bueno, estas cosas son las que hay que arreglar, moldear y superar. Pero Yolanda, más o menos es como decir, la casa se derrumba, vamos a arreglar el patio para que esto se solucione. No, el problema del país y el problema fiscal del país está en otros lados. Lazo algo los ha topado, Arauz no ha dicho absolutamente nada, y tenemos problemas de gasto fiscal, de impuestos digitales. El mundo entero discute impuestos digitales, cómo grabamos a que las empresas multinacionales que nos penetran con servicios digitales en nuestra economía y que se llevan recursos del Ecuador no tributan. Bueno, en Europa ya se está hablando de impuestos digitales, o impuestos a la riqueza, o impuestos al patrimonio, o grabaciones diferenciadas en la tarifación del IVA. Entonces, como que el régimen fiscal y su forma de entender y solucionarlo para avanzar como país merece otro tipo de discusiones por parte de nuestros presidenciales, ¿no? Sí, doctor, coincido con usted, y una necesidad imperiosa en Ecuador ha sido desde hace mucho tiempo el aumentar la base impositiva, cuya carga recae en un porcentaje mínimo del país, y generalmente quienes más tributan son la clase media alta en términos generales, mientras que quienes más dinero tienen no tributan muchas veces lo que se debe. No quiero generalizar, pero ocurre, así como obviamente personas que tienen más problemas por el tipo de sustento diario que reciben. Sobre esto no hablan los candidatos. ¿Es esta una necesidad imperiosa? ¿Deberían decirnos qué va a pasar efectivamente en este ámbito tributario? Para que más o menos ubiquemos a nivel de cuentas nacionales, Yolanda, de los ingresos que percibe el país, quitando el endeudamiento público, que es un ingreso que el país se ha acostumbrado a hiperobtenerlo a cualquier forma, porque es el único camino de salvataje hoy día para la nación. Pero quitemos el endeudamiento, y luego tenemos de ese 100%, quitado el endeudamiento, insisto, el 81%, Yolanda, viene de tributos. Y el 19% restante proviene de regalías petroleras y lo poquito que dan dos empresas públicas que son rentables. Es decir, el régimen tributario es la llave, o que va a ayudar al país para salir adelante, o que nos va a condenar. Lazo, yo diría, algo nos ha dicho. ¿Qué nos ha dicho? Quiere fomentar la actividad económica disminuyendo puntos del IVA determinados días del año. Esto es lo que se llama un tax free temporal. Lo hace Colombia, lo hace Chile. A veces funciona, creo que podría avanzarse. No es la solución. También nos ha dicho Lazo que podría ahí hacerse una enmienda
de algunos impuestos, eliminarlos. Sí, parece que es correcto, tenemos que eliminar algunos pequeñitos, etcétera. Es decir, Lasso tiene una propuesta, Yolanda, clarísima. Esa propuesta hay cómo mejorarla, hay cómo hacerla más potente, mejor y ayudarle al país. Díganos usted, denos algunos parámetros. ¿Cuáles son esas políticas tributarias a las que mayor atención deben darle los candidatos en función de esta reactivación económica, pero sobre todo una reactivación económica desde el propio aparato productivo del país? Mire, Yolanda, la primera que tiene el país, ayer lo discutían en el Senado de los Estados Unidos, porque esto es un tema mundial, obviamente, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, voy a referirme a Estados Unidos, hay algo que se llama exoneraciones tributarias, hay un impuesto a la renta bajo. Pero ¿qué pasó? Ellos bajaron del 35% del income tax, del impuesto a la renta, a un 21% de lo que ahora les llaman un guilty tax. Es decir, bajaron 14 puntos, pero cobran 21. ¿Sabe qué hizo el Ecuador, Yolanda? Bajó del 25 al 0%. ¿En qué actividades? En 67 actividades. Nuevas inversiones, nuevos hoteles, nuevas industrias petroquímicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos, Yolanda, muchas actividades, muchas empresas que ganan utilidad, cuidado, obtienen utilidades, pero están exoneradas porque la ley les exonera. Esto es lo que se llama gasto fiscal. Y esto le cuesta al país, Yolanda, 5.700 millones todos los años. Y entonces, desde el punto de vista fiscal, decimos, ¿cómo entendemos esto? Si aquí adentro concedemos descuentos o rebajas o mermas o exoneraciones fiscales, pero afuera salimos hiperagresivamente a obtener empréstitos de endeudamiento acelerado y en condiciones no muy ventajosas para el país. Parece que no funciona así. Segundo, el tema de evasión fiscal. La CEPAL nos pone al Ecuador como el tercer país de mayor evasión fiscal. Casi el 7% del PIB se evade. Pero para esto, Yolanda, no hay que decirlo. El señor Arauz, por ejemplo, él no tiene ningún proyecto en reformas tributarias, nada. Realmente, él no conoce cómo gobernar un país. Y como no conoce, no nos lo puede decir, dice evasión fiscal. La evasión fiscal, Yolanda, tiene así medidas acertadas, puntuales. Primero, equipos técnicos de trabajo en el SRI. Los tiene, pero muy escasos, pocos y cada vez más reducidos. Porque este gobierno y el anterior privilegiaban la burocracia del Banco Central, la del señor Arauz, entre otros, que técnicos en el SRI que puedan hacer gestión tributaria y recaudo. Segundo, capacidad de Big Data, es decir, a través de la información ya podamos no utilizar tantas horas hombres, sino máquinas que estén trabajando para haciendo lo que se llama cruces de información. Y tercero, con unas acciones penales tributarias que tengan un efecto vindicto en la sociedad para que el que no esté pagando, se esté abusando de la ley, sepa que va a ser sancionado de forma efectiva en el Ecuador. Esto le falta al país. Cuando cambiemos esto, Yolanda, tenemos ya una base de desarrollo. ¿Sabe? Déjeme decirle, no lograremos acabar toda la evasión, porque es difícil acabar la corrupción, pero que acabemos con la mitad de la evasión. Ajá. Y que quitemos la mitad del gasto fiscal, tendría el país 7.000 millones de dólares al año, con lo cual no tendríamos déficit fiscal y podríamos financiar un desarrollo nacional. Estos son los temas grandes que tenemos que trabajar como país. Gracias, doctor. Sobre todo por lo colorido que usted pone y lo didáctico a un tema que suele ser muy árido. Muchísimas gracias. Vamos con Carlos Vera, que tiene más inquietudes desde el puerto principal. Es verdad, Yolanda, por eso lo invitamos. Y qué bien descrito. Colorido y didáctico, es decir, hace ameno un tema que usualmente es muy árido. Vamos a otra parte donde le pone más color todavía. Mira, dice él recientemente en su cuenta de Twitter, me refiero a Napoleón Santamaría: Juan Rivas Domenech, peligroso delincuente de fondos públicos ecuatorianos, ha sido sentenciado por soborno y lavado de activos. Nos robó más de 5 millones. La justicia de Estados Unidos lo condenó a 51 meses de prisión. Otro correísta sentenciado por delincuente. La pregunta es por qué el resto de cómplices de este atraco que hicieron con Seguro Sucre no están enjuiciados o no están señalados aquí. Adelante. Carlos, es importantísima tu pregunta y te saludo y gracias por tu comentario. ¿Por qué? Porque una vez que llega el recaudo a las arcas fiscales, es decir, se cobran los tributos, lo que queremos los 17 millones de ecuatorianos es que por Dios no se roben la plata de los ecuatorianos, que no se hurten los tributos que aportamos. Este es el caso de este señor Juan Rivas, con B labial, con B grande, para precisar, porque ayer una familia hizo la presión y tengo que hacerla.
Juan Rivas Domenech, este señor hurtó de lo que declaró, porque ojo, él se declara culpable ante la justicia norteamericana, ¿no es cierto? Él ni siquiera sufre el proceso penal si dice yo soy culpable, yo soborné, pedí sobornos y luego traté de lavar esos sobornos a través de bancas y de la banca americana y compañías americanas. El primer análisis, Carlos, aquí en el Ecuador siempre se declaran perseguidos políticos. Dicen que estamos judicializando la política y por eso huyen y evaden porque no. Pero ya cuando en Estados Unidos los agarran, ahí sí no tienen ninguna otra justificación y se declaran culpables. Primera. Segundo, cuando haces tú un acuerdo, es decir, una delación anticipada con la justicia de Estados Unidos y llegas a una sentencia, significa que vas a cooperar eficazmente y allá la cooperación eficaz sí es potente y profunda. Correcto. Por lo tanto, estamos esperando que ahora este señor sentenciado por la justicia norteamericana nos diga otros nombres y otros valores, porque no son 5 millones, Carlos. El monto que se estimó que de Seguro Sucre se hurtaron de los fondos del país. Recordemos, Seguro Sucre es una empresa pública de seguros que contrató todos los seguros de las empresas públicas durante la época de Correa y parte de la época de Moreno, y que más o menos el perjuicio está cifrado en 27 millones de dólares. Así que es, digamos, el primer capítulo de los sinvergüenzas que hurtan los recursos de los ecuatorianos que le entregamos a este Estado a través de tributos. Un par de precisiones ahí. En verdad, 5 millones lo que él se robó según su texto, pero como sobornos que él pidió, 27 millones de perjuicio. ¿A quién le corresponde pedir a la justicia norteamericana lo que usted bien dice? Él tiene que haber dicho para beneficiarse de una pena tan benevolente. ¿Con quién hizo esa cooperación eficaz y cuál es el mecanismo para pedir el resto de informaciones que permita completar aquí el caso? Esto es lo penoso, Carlos. ¿Por qué? Porque los recursos hurtados son recursos ecuatorianos, fondos, lo que estábamos hablando previamente, es el tributo que los ecuatorianos aportamos día a día, que se nos esfuma a través de estos actos de corrupción, estas manos dañadas de algunos funcionarios públicos o de muchos políticos. Pero una vez que estos sinvergüenzas utilizan al sistema financiero de los Estados Unidos, hay un lavado de activos. Y mediante las leyes Patriot y las leyes control de los Estados Unidos, eso se sanciona a la jurisdicción americana. Es decir, los Estados Unidos ya lo creen una infracción, aunque el recurso económico, el dinero sea ecuatoriano, ya es una infracción a su sistema financiero y por lo tanto asumen competencia para juzgar el delito. ¿Pero quién tiene que pedir información aquí? ¿Es la fiscal a la fiscalía de allá? ¿Es la Cancillería al Departamento de Estado? ¿Cómo opera esa cuestión? No, la comunicación es fiscal a fiscal y de forma inmediata. Con Estados Unidos tenemos un acuerdo de fiscalías que de forma inmediata y que sí ha funcionado en otros casos. Lo que pasa, y esto hay que aclarar a los ciudadanos, es difícil recordar el dinero, porque los Estados Unidos también multan y sancionan a estos lavadores. Y generalmente les sanciona con el duplo de lo que quisieron lavar. Okay, el otro tema que es más grave, se me fue hace un rato, se me escapó, lo debo admitir, con el ministro de Gobierno, para quien tenía esta interrogante, y la tendremos seguramente el lunes si nos acompaña presencial. Hay otro estafador peor que está en México, que es denominado el Mago Cherres, si es que sigue en México todavía. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador para ponerlo bajo la justicia, seguramente bajo un mecanismo similar, y que destape todo un operativo que ha perjudicado en más de 800 millones de dólares al ISPOL, del cual también será muy poco lo que se pueda recuperar, en el que 87 millones se dieron sin respaldo de papeles y por el cual hay 2 generales presos aquí. El uno es Espinosa de los Monteros, nada con Alfonso por si acaso, y el otro es el general Proaño, que estuvo aquí una vez. ¿Qué acción corresponde con México? Que de paso es muy complicado porque es el refugio de todos los correístas corruptos que están allá. El presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es de una línea afín a ellos y quizá el gobierno no quiera entorpecer nuestra relación con México por profundizar en este tema. ¿Qué toca entonces? Con el caso Cherres es mucho más grave, mi querido Carlos, porque él tiene lo que se llama residencia fiscal itinerante.
De él se le encontró una declaración de impuesto a la renta hecho en México hace un tiempo, luego en Ecuador durante 3 años y una en Panamá. Esto significa que él mudaba permanentemente su residencia fiscal. ¿Con qué objeto? Precisamente con el objeto de ser una especie de ente fantasmagórico y que nunca se ha premiado por la justicia. Ahora, si es que tienes una persona con esa multiplicidad de residencias fiscales anuales, sí es muy complicado llegar a tener una colaboración con un gobierno. Con México muy difícil, Carlos. No tenemos un tratado directo con México y la verdad la justicia mexicana tiene un serísimo problema de valores y de inconductas que son quizá más graves que las nuestras. Y segundo, para hacer esto se necesita poder político, que la justicia, que la fiscal esté respaldado por el poder político. Es decir, que el poder político no sea uno de los entes contrarios a la acción de los entes de control, en este caso los fiscales. Pero el señor Moreno, tú sabes, él ya abandonó el barco, ya no está gobernando. Él está en las horas finales, está en el recreo final antes de quitar el bus y regresarse a casa. Mientras tengamos esta situación del país, no va a pasar. No, a ver, por eso lo urgente de tener un nuevo presidente. Espérese un ratito, embrague. No. Oiga, quedan 57 días. Y el gobierno puede empeorar la situación o puede por lo menos congelar la caída y en algunos casos puede revertir esto. El presidente Moreno ya no está gobernando. ¿Quién está gobernando? Mira, definitivamente mi percepción es que el país tenía que hacer determinadas cosas urgentes. Por ejemplo, enviar una muy buena ley que proteja la dolarización, que le hemos llamado así, que entre otros conceptos es modificar algunos artículos del Código Monetario, de la Ley de las Finanzas Públicas, dar la independencia al Banco Central, establecer los 4 estados financieros, etcétera. Todos los temas que lo hemos venido discutiendo, tanto más cuando el sonado caso del señor Arauz. ¿Por qué hay que independizarlo? No privatizarlo, como dice el señor Arauz, sino independizarlo al central, porque está lleno de pipones vagos, como el señor Arauz, que estuvo 12 años en el Banco Central, pero trabajó 2, porque 10 estuvo en licencia. Por esto es que hay que independizar el Banco Central. Ahí está más claro, imposible. Pero esta ley que el señor Moreno tuvo que dedicarse decididamente y frontalmente para mandarla a la Asamblea, Carlos, es la tercera vez, ayer se envió a la Asamblea y ojalá no vuelva a tener errores de consistencias numéricos, de forma... Pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es si él no está gobernando, ¿quién está gobernando? Es que el gobierno significa el ejercicio del manejo y la conducción de un barco adelante, gobernar, manejar. Pero es que en el país no hay nada que hacer, Carlos. ¿Cómo que no hay nada que hacer? O sea, 57 días la pueden arruinar o la pueden mejorar. Entre otras cosas, enviaron por tercera vez ese proyecto y con carácter urgente. Es decir, en un mes tenemos un pronunciamiento y si la presión sobre la Asamblea crece y algo de vergüenza le queda a la mayoría que se está acomodando ya quienes creen que van a ganar y se van a llevar una sorpresa. Porque Lazo está apenas a 3 puntos de Arauz y quienes lo quieran creer bien y quienes no lo quieran creer se van a sorprender. Pero, por ejemplo, en el combate al narcotráfico hay cosas que hacer. Mauricio Pozo, en lo económico, tiene que ver cómo generar los 400 millones de dólares que no van a venir en abril del Fondo Monetario Internacional. En el tema suyo tributario hay datos cruzados. Hay quienes dicen que la recaudación del primer trimestre está 400 millones de dólares aproximadamente más abajo del año pasado y qué decir del 2019. Hay quienes dicen que febrero, en cambio, comparado con el otro febrero, tuvo un repunte en la recaudación. Es decir, hay una cantidad de... Viene el canciller nuevo, se tienen que avanzar tratados comerciales a dejarlos en un punto de no retorno con los Estados Unidos. Puedo seguir con la lista. Y usted dice que ya no están en el poder. Es que, Carlos, tú tienes la razón. Esas son las tareas que hay que ejecutarse. El problema es que ellos no lo están ejecutando. Mira tú, lo que tú te dices, la ley de dolarización que hemos conversado, de protección de la dolarización, la tercera vez y ojalá no cometan los errores, pero errores escolares, de no puntuar, de no poner bien artículo, bueno, unas cosas. Okay, ¿cómo hacemos que ejecuten bien la tarea? Que ejecuten, pero eso es con un gobierno, Carlos. ¿Cómo hacemos esto? Pero, no, usted ya dijo, ya no sirven, ya no esperemos nada. ¿La pueden embarrar más? Tienen que controlar el orden en las elecciones. Tenemos un feriado de Semana Santa, por el cual me estaba haciendo una reflexión, Carla, típico, ¿no? En Quito ven las cosas distintas. Acá, cuéntale la reflexión que me estabas haciendo. Yo lo que le decía es que sí deben tomar restricciones. ¿Por qué? Porque si la gente se enferma, no va a ir a votar. Entonces estamos en una época muy complicada. Fíjese qué interesante.
Yo no había visto esa perspectiva. Yo estoy cerca de la playa, yo quiero ir a la playa. En la playa donde yo voy, si mantenemos distancia, hay aire puro, la gente necesita oxigenarse. Ella viene de allá arriba y aquí ella cree que la gente necesita encerrarse. Según lo que decida el gobierno, va a afectarse la concurrencia de las elecciones. Entonces, hay una cantidad de cosas y usted los da por perdidos. Tú tienes toda la razón, Carlos, y comparto, pero vuelve a ver el escenario del ejercicio del gobierno, es decir, esa capacidad de administrar la cosa pública. El tercer ministro de hace un mes atrás que tenemos de salud nos acaba de decir que no tenemos plan nacional de vacunación y que lo hicieron en 72 días. Chile se demoró 7 meses y ellos dicen que lo hicieron en 72 días. El tema de incluir en el decreto los bienes tarifarios con 0% que le estamos diciendo al señor Moreno, vea, eso no necesita ley, solo se necesita un decreto para que pongan que las mascarillas tienen IVA tarifa cero. De acuerdo. Para que tengan, pero, Napoleón, en su área hay un ministro que vale la pena, que está tratando de enderezar las cosas torcidas que recibió, que es Mauricio Pozo, y usted lo da ya por ido también. Mauricio tiene la mejor intención de hacerlo, es un caballero y es un tipo honesto y honorable, que es lo más importante. Pero si tú no tienes, Carlos, un gobierno, y déjame decirles algo a los que lo escuchan, y por eso es importante tener un presidente que sepa, porque Carlos, el señor Moreno, el señor Lenín Moreno, él desconoce casi todo y no sabe casi nada. Si vuelven a elegir una persona así, como es el señor Arauz, un señor que no conoce, que no sabe, un jovencito imberbe sin ningún conocimiento, mañana vamos a vivir estos desgobiernos. Ministros, muchos pésimos, pocos buenos, pero con un líder que no tiene ninguna idea de administrar un país. Bien, si vuelven a equivocar, si lo vuelven a elegir al señor Arauz, va a seguir el país en este derrotero de pérdida. Les tengo una sorpresa sobre Arauz enseguida, pero antes, miren, este vaso está a la mitad, ¿ya? Hay una propaganda famosa de CNN que habla de eso, lo voy a poner aquí, ojalá no se me caiga. Este vaso está a la mitad. ¿Usted lo ve medio lleno o medio vacío? Por el país siempre hay que verlo siempre medio lleno, Carlos. Eso siempre es. Medio lleno. Okay. Y apostarle. Es que el país tiene cosas maravillosas. Okay. El país tiene. Algún día, Carlos, me invitas para conversar de las cosas maravillosas que tiene tenemos. Tiene que venir acá. Tenemos una hora pendiente, pero cuando venga acá. ¿No tiene clientes en Guayaquil usted? No, claro que sí. Ok, ya. Me avisa cuando venga. Chévere. Gracias. Porque tenemos cosas maravillosas en el país. Hay mucha cuerda en el carrete que rodar. Gracias, doctor Napoleón Santamaría. Como dijo Yolanda, colorido y didáctico. Qué buena descripción.